¿Alguna vez has sentido que la vida te abandonó, justo antes de darte la oportunidad más grande de tu destino? Bienvenidos a Historias Épicas del Pueblo Mexicano. Hoy conocerás la vida de tres hermanos trigemelos marcados por el abandono, la pobreza y el rencor, que, sin imaginarlo, terminarán salvando la vida de un multimillonario en la Ciudad de México, sin saber que ese hombre es el padre que los dejó atrás. Antes de empezar, te invito a que revises si ya estás suscrito al canal y, si esta historia te engancha desde el inicio, nos apoyes con un like para que más personas conozcan estos relatos del pueblo mexicano. Ahora sí, ponte cómodo, porque lo que vas a escuchar es digno de una novela intensa que podría cambiar la forma en que ves la familia y el perdón. En un pueblo polvoriento a las afueras de Guadalajara, llamado San Miguel del Río, las tardes caían siempre igual, el sol teñía de naranja los techos de lámina, el viento levantaba tierra de las calles sin pavimentar, y el eco de los vendedores ambulantes se mezclaba con los ladridos de perros flacos y el murmullo de vecinos sentados frente a sus casas. En una de esas casas humildes, de paredes despintadas y portón oxidado, vivían tres hermanos trigemelos, Emiliano, Gael y Tiago Valencia. Tenían 17 años, la misma mirada café de la madre y el mismo hueco en el pecho, un padre ausente del que casi no se hablaba. La madre se llamaba Rocío Valencia, enfermera en la pequeña clínica pública del pueblo. Llegaba a casa siempre cansada, con las piernas hinchadas de tanto estar de pie, las manos marcadas por guantes y alcohol, y el corazón desgastado por escuchar historias de dolor ajeno mientras cargaba el propio en silencio. Desde que los trillizos tenían uso de razón, sabían que su papá se había ido, no estaba muerto, no había desaparecido misteriosamente, no, se había ido, por decisión propia. Rocío no hablaba mal de él, pero el silencio decía más que cualquier insulto. Guardaba una caja de cartón en la parte más alta del armario, donde los muchachos imaginaban que había fotos, cartas, algo, una prueba de que ese hombre realmente existió en sus vidas por un breve instante antes de elegir otra. Emiliano era el más serio de los tres, pensativo, callado, de esos que observan todo y hablan solo cuando tienen algo importante que decir. Gael era el mediador, el que intentaba calmar las peleas, el que encontraba el lado positivo hasta en las peores noticias. Tiago, en cambio, era fuego puro, impulsivo, temperamental, con una rabia contenida hacia ese padre que nunca conoció, pero al que culpaba de cada noche de hambre, de cada humillación, de cada mirada de lástima de los vecinos. Cada mañana comenzaba temprano. «Arriba, ya se me hace tarde para la clínica», gritaba Rocío, mientras se ajustaba el cabello en una coleta apresurada. Los trillizos se levantaban casi al mismo tiempo, como si una misma cuerda invisible alara sus cuerpos. Se turnaban para usar el baño diminuto, se peinaban frente al espejo resquebrajado de la sala y salían con mochilas viejas colgadas al hombro. No solo iban a la preparatoria, también trabajaban. Emiliano ayudaba a don Pedro en el mercado municipal, cargando cajas de verduras y frutas desde la madrugada. Gael repartía tortillas y comida preparada desde una cocina económica que quedaba a 2 cuadras de su casa. Tiago trabajaba en una taquería en la carretera, atendiendo borrachos de madrugada y lidiando con propinas miserables y comentarios desagradables. Si ese tipo no se hubiera ido, tú no tendrías que aguantar a gente borracha cada fin de semana, le decía Tiago a Emiliano, una noche, mientras se sentaban en la azotea a ver el cielo lleno de estrellas. «No sabemos por qué se fue», respondía Emiliano. «¿Y eso cambia algo?», insistía Tiago. «Nos dejó, punto». Gael, acostado boca arriba con las manos detrás de la cabeza, miraba el cielo en silencio. «Tal vez un día tengamos la oportunidad de preguntarle en su cara», murmuró, como si hiciera un deseo al universo. «Si ese día llega», escupió Tiago, «yo no le voy a preguntar nada, le voy a decir todo lo que nos hizo». Las noches en San Miguel del Río eran pesadas, pero los hermanos tenían algo que otros no se tenían entre ellos:
Aunque pelearan, aunque se gritaran, aunque Tiago explotara y Emiliano se encerrara en sí mismo, sabían que el lazo que los unía era más fuerte que cualquier ausente. Un domingo por la tarde, mientras Rocío lavaba ropa en el patio y los trillizos jugaban a medio reparar una bicicleta que habían encontrado tirada en un baldío, un ruido extraño rompió la rutina del barrio. Una camioneta negra, de vidrios polarizados, se detuvo frente a la casa. El motor se apagó, y las conversaciones de los vecinos comenzaron a bajar de volumen. No era común ver ese tipo de vehículo en esas calles. De la camioneta bajó un hombre con traje, corbata y un maletín en la mano. Miró la calle con gesto de incomodidad, como si el polvo y el calor le fueran una falta de respeto. Se paró frente al portón y tocó con los nudillos. Rocío se asomó, frunciendo el ceño. ¿La señora Rocío Valencia?, preguntó el hombre, con voz formal. Sí, soy yo, vengo del corporativo Herrera. Necesitamos hablar con usted. Emiliano, Gael y Tiago intercambiaron miradas rápidas. El nombre sonaba raro, lejano, como algo que solo se escucha en noticias de la televisión. El hombre se presentó como licenciado Mauricio Saldaña, representante legal del corporativo. Le entregó unos papeles a Rocío y le explicó, sin rodeos, que el dueño de la empresa, Leonardo Herrera, necesitaba atención médica y psicológica especializada. Ella había sido recomendada por un antiguo colega que trabajaba ahora en la capital. Pero yo soy enfermera de una clínica pública, respondió Rocío, confundida. No soy especialista de alto nivel ni trabajo en un hospital privado. Precisamente por eso, señora, dijo el licenciado, el señor Herrera pidió que encontráramos a alguien diferente, alguien que no estuviera contaminado por el círculo de médicos que lo rodean, alguien con calidad humana y discreción absoluta. Las manos de Rocío comenzaron a temblar, pero no tanto por la propuesta, sino por el apellido, Herrera. Ese apellido le atravesó el pecho como un cuchillo viejo que seguía afilado. Dijo, ¿Leonardo Herrera?, preguntó, sintiendo como su voz se hacía un hilo. Así es, el dueño del grupo Herrera, tal vez lo ha escuchado en las noticias. Los trillizos no sabían mucho de política o economía, pero ese apellido no les decía nada. Para ellos era solo un rico más de la televisión. Para Rocío, era el pasado golpeando la puerta. Ella los mandó a entrar a la casa mientras hablaba con el licenciado, pero los muchachos se quedaron pegados a la ventana, tratando de escuchar. Vieron a su madre llevarse la mano a la frente, cerrar los ojos, negar con la cabeza. Vieron cómo el hombre insistía, cómo sacaba más documentos, cómo le hablaba de un penthouse en Santa Fe, de una oferta económica que cambiaría sus vidas, de un viaje inmediato a la Ciudad de México. Esa noche, la casa se llenó de una tensión distinta. Rocío se sentó a la mesa, con los papeles delante de ella. Los trillizos se colocaron alrededor, como si estuvieran en una reunión de emergencia. ¿Qué pasa, mamá?, preguntó Gael. ¿Quién es ese señor? Rocío tragó saliva, miró a sus hijos uno por uno. El dueño de ese corporativo, el hombre que quiere que vaya a atenderlo, se llama Leonardo Herrera. Un silencio pesado se posó sobre la mesa. Tiago frunció el ceño. ¿Y qué tiene?, soltó. ¿Es un político o qué? Rocío respiró hondo. Es su padre. Las palabras cayeron como un relámpago. Emiliano sintió que el corazón se le salía del pecho. Gael abrió la boca, pero ningún sonido salió. Tiago se levantó de golpe, tirando la silla hacia atrás. No, eso no es posible, dijo, con los ojos llenos de rabia. Nuestro padre es un cobarde que nos dejó tirados aquí. Ese cobarde, dijo Rocío, con lágrimas en los ojos. Ese hombre que nunca volvió, es Leonardo Herrera, el multimillonario por el que hoy tocaron a nuestra puerta. Tiago golpeó la mesa con el puño. ¿Y ahora resulta que quiere que lo cuides? ¿Después de dejarte sola con 3 bebés? ¿Después de que tú te partiste el alma por nosotros? Rocío también estaba luchando contra su orgullo, contra sus heridas. No es que él me quiera a mí,
explicó. La empresa está desesperada. Dicen que está muy mal. Al borde de... No terminó la frase. La palabra suicidio se le atoró en la garganta. ¿Vas a ir?, preguntó Emiliano, con voz baja. Rocío se quedó callada algunos segundos. No lo sé. Esa noche casi no durmieron. Cada uno peleaba con sus pensamientos. Emiliano pensaba en la posibilidad de enfrentarlo, de mirarlo a los ojos y preguntarle por qué. Gael imaginaba un reencuentro menos violento, una explicación, algún motivo humano que hiciera menos cruel lo que habían vivido. Tiago solo veía la oportunidad de decirle todo lo que lo odiaba, y, al mismo tiempo, se odiaba a sí mismo por sentir curiosidad. A la mañana siguiente, mientras el cielo apenas cambiaba de azul oscuro a gris, Rocío los sentó en la sala. Si acepto, dijo, tendremos que ir a la Ciudad de México unos días. La oferta es buena, podría ayudarnos a salir un poco de las deudas. No vas sola, interrumpió Tiago. Tiene razón, añadió Gael. No sabemos qué intenciones tienen. Emiliano asintió. Vamos contigo. Rocío dudó. No quería exponerlos a un dolor más grande, pero conocía a sus hijos. Sabía que, si se iba sola, la seguirían, aunque fuera a pie. Está bien, cedió, pero les advierto algo, si esto se sale de control, nos regresamos. No quiero escenas. No quiero que se les olvide que seguimos siendo nosotros. Pase lo que pase, no quiero que se avergüencen de quiénes son. Empacaron pocas cosas, un par de mudas de ropa, un par de fotos, unos ahorros escondidos en una caja de galletas. El pueblo entero vio cómo esa familia que siempre había luchado juntas se subía a un autobús rumbo a la capital, seguida por miradas de curiosidad, envidia y, en algunos casos, esperanza. El viaje fue largo. A través de la ventana, los trillizos veían cambiar el paisaje, campos, cerros, carreteras, casetas, anuncios espectaculares de candidatos que prometían cosas que nadie creía. La Ciudad de México los recibió con su caos, tráfico interminable, ruido, gente apresurada caminando en todas direcciones, edificios enormes que parecían tragarse el cielo. Al llegar a Santa Fe, los muchachos sintieron que habían cruzado a otro mundo. Torres de cristal, centros comerciales gigantescos, carros lujosos, personas con ropa elegante hablando por teléfono como si todo el tiempo estuvieran cerrando tratos millonarios. En medio de ese entorno, Rocío, con su uniforme sencillo y su bolso desgastado, parecía fuera de lugar. Los trillizos también. La camioneta del corporativo los recogió en la terminal y los llevó hasta la torre donde vivía Leonardo. El edificio imponía respeto. El lobby estaba lleno de mármol y esculturas modernas. Una recepcionista los miró de arriba a abajo, tratando de ocultar su desdén. La señora Rocío ya está autorizada, dijo, tecleando en la computadora. Los jóvenes. El licenciado Mauricio intervino. Son sus hijos. Van a quedarse con ella. El señor Herrera todavía no sabe, pero no hay problema. Subieron en un elevador de espejos donde los trillizos se vieron reflejados una y otra vez, 3 rostros iguales, 3 expresiones distintas. Emiliano serio, Gael nervioso, Tiago apretando la mandíbula. Cuando las puertas del elevador se abrieron en el último piso, los recibió un ambiente tenso. Varios empleados caminaban de un lado a otro, hablando por teléfono, murmurando. Una mujer con traje negro y gafas, la asistente personal de Leonardo, se acercó rápidamente. Por fin, dijo, el señor Herrera está en la azotea. Lo hemos intentado todo. No escucha a nadie. Rocío sintió que las piernas le temblaban. ¿La azotea? ¿Qué hace ahí? La asistente la miró con ojos asustados. Amenaza con lanzarse. El corazón de Rocío dio un salto. Antes de reaccionar, Tiago ya había dado un paso adelante. Vamos, dijo. Los guardias de seguridad dudaron al ver a los muchachos avanzar tras la enfermera, pero el licenciado Mauricio ordenó que los dejaran pasar. Subieron por unas escaleras de servicio que olían a humedad y producto de limpieza barato. Cada peldaño sonaba a urgencia.
Cuando por fin empujaron la puerta de metal que daba acceso al rooftop, una ráfaga de viento frío los golpeó de frente. La vista era impresionante, la ciudad se extendía como un mar infinito de edificios, luces y movimiento. El ruido del tráfico llegaba como un susurro lejano, y ahí, al borde del precipicio, con los pies peligrosamente cerca del vacío, estaba él. Leonardo Herrera vestía una camisa blanca arrugada, el saco tirado a un lado, la corbata deshecha. Su cabello, antes perfectamente peinado, ahora estaba revuelto por el viento. Un vaso de whisky vacío rodaba a sus pies. Sus ojos miraban al horizonte como si buscaran algo que no estaba ahí. Rocío se detuvo en seco. El tiempo se le partió en dos. De repente no estaba en esa azotea, sino años atrás, en un cuarto pequeño donde un hombre le prometía que nunca la dejaría sola, que juntos sacarían adelante a sus hijos, que el dinero no importaba si se tenían el uno al otro. Luego el golpe de la realidad regresó, él estaba ahí, vivo, al borde del abismo, mientras ella había sobrevivido sola. Leonardo, susurró, casi sin voz. Él volteó apenas, sus ojos se entrecerraron, como si no creyera lo que veía. Rocío, dijo, con la voz rota, no puedes estar aquí. Los trillizos se quedaron unos pasos atrás, petrificados. Ese hombre, ese rostro, ¿de verdad era su padre? Tenía facciones fuertes, mirada cansada, arrugas de preocupación. No se parecía a la imagen idealizada que Gael había dibujado en su mente, ni al villano frío que Tiago se imaginaba. Era un hombre, de carne y hueso, destruido, con un vacío en los ojos. Bájate de ahí, dijo Rocío, intentando mantener la calma profesional, aunque por dentro el pasado le gritaba, si te mueves un poco más, vas a resbalar. Leonardo soltó una risa amarga. Tal vez eso es lo que todos están esperando, respondió. Que me caiga, que desaparezca, que deje de ser un problema para la empresa, para los medios, para los que me rodean. ¿Y para tu familia?, disparó Rocío, sin poder evitarlo. Leonardo se tensó. No tengo familia, dijo, con un tono seco, defensivo. Eso se acabó hace muchos años. Tiago no soportó escuchar eso. Mentira, gritó, avanzando un paso. Nos tienes a nosotros. La palabra nosotros resonó en el aire. Leonardo se giró de golpe. Su mirada se encontró con tres rostros jóvenes idénticos, parados detrás de Rocío, tres pares de ojos café, tres versiones del pasado que había abandonado. Su cuerpo se estremeció. No, susurró, no puede ser. Emiliano dio un paso adelante, con la voz quebrada, pero firme. Somos tus hijos. El viento pareció callarse por un segundo. Leonardo los miró como si le hubieran arrancado el aire de los pulmones. Sus manos comenzaron a temblar. Sus pies perdieron estabilidad por un momento. El borde del edificio debajo de sus zapatos parecía más estrecho de repente. No, ustedes, balbuceó. Ustedes no tendrían que estar aquí. Pero estamos, dijo Gael, con suavidad, luchando contra las lágrimas. Y te estamos viendo, por primera vez. Leonardo retrocedió un poco, torpemente. Su zapato resbaló en una pequeña mancha de humedad. Rocío gritó, «Cuidado». Todo ocurrió en un instante. Leonardo perdió el equilibrio. Su cuerpo se inclinó hacia atrás, hacia el vacío. El tiempo se volvió lento para los trillizos. Emiliano fue el primero en reaccionar, corriendo hacia adelante. Gael lo siguió, y Tiago, impulsivo como siempre, se lanzó con toda su fuerza. Los tres, al mismo tiempo, se lanzaron hacia el borde. Sus manos se extendieron. Instintivamente, Leonardo ya se estaba yendo, una de sus piernas colgando en el aire, el peso de su cuerpo inclinándose hacia el abismo. Las manos de Emiliano alcanzaron su brazo derecho. Gael sujetó su camisa por la espalda. Tiago, con un grito ahogado, agarró su muñeca con tanta fuerza que sus dedos se clavaron en la piel. «No lo suelten», gritó Rocío, sintiendo que el corazón se le rompía. Los trillizos se aferraron con todas sus fuerzas.
sus pies resbalaban en el piso, sus músculos ardían. El miedo los paralizaba y al mismo tiempo les daba más fuerza. Leonardo, colgando medio cuerpo fuera del edificio, los miró con los ojos abiertos de par en par. ¿Por qué?, alcanzó a decir. ¿Por qué me están salvando? Después de lo que hice, Tiago apretó más los dientes. Porque no vamos a dejar que te vayas así de fácil, escupió. Con un último esfuerzo coordinado, los tres hermanos tiraron de él hacia adentro. Leonardo cayó sobre el piso de la azotea, de espaldas, jadeando, con la vista perdida en el cielo. El frío del concreto se le clavaba en la piel, recordándole que seguía vivo. Los trillizos también cayeron, exhaustos. Tenían los brazos temblorosos, la respiración acelerada. Rocío se arrodilló a su lado, revisando que no se hubiera golpeado la cabeza. «Sigues siendo un tonto irresponsable», murmuró, sin poder contener las lágrimas. «Pero estás vivo». Leonardo la miró, con los ojos llenos de culpa. Luego giró la cabeza hacia los muchachos, tres jóvenes que acababan de salvarle la vida, tres hijos que no había visto crecer, pero que ahora estaban ahí, mirándolo con una mezcla de rabia, dolor y algo que él no se sentía digno de llamar amor. «No lo entiendo», dijo, con la voz rota. «No merezco esto, no merezco que me salven, no merezco que me miren, no merezco». Tiago lo interrumpió. «Tal vez no lo mereces», dijo, sin suavidad, «pero eso no cambia el hecho de que somos tus hijos, y que hoy, por alguna razón, Dios quiso que estuviéramos aquí». Un silencio espeso se instaló. Entre ellos, el viento soplaba alrededor, moviendo una lona olvidada, sacudiendo una antena, llevándose el eco lejano de la ciudad. En ese momento, la puerta de la azotea se abrió y varios empleados, guardias y el licenciado Mauricio irrumpieron, corriendo hacia ellos. «¿Está bien, señor Herrera?», preguntó uno de los guardias, agitado. Leonardo no contestó, apenas levantó la mano, como pidiendo que se fueran. «Déjennos solos», ordenó, con un hilo de voz, pero con la autoridad de siempre. Todos dudaron, pero terminaron obedeciendo. Solo se quedaron Rocío, los trillizos y él. «Tenemos mucho de qué hablar», dijo Emiliano, aún con la respiración agitada. «Pero no aquí». Leonardo lo miró fijamente. Ahí lo vio, la calma de Rocío en sus ojos, la fuerza en su postura, el dolor escondido detrás de un rostro que quería ser fuerte. «Bajemos», dijo, al fin. Mientras bajaban por las escaleras hacia el Penthouse, Tiago no podía dejar de mirar el entorno, paredes elegantes, cuadros caros, decoraciones minimalistas, todo calculado para mostrar éxito. Cada detalle era un recordatorio de que, mientras ellos comían frijoles con tortillas contadas en San Miguel del Río, su padre vivía rodeado de lujos. Entraron al Penthouse. La sala era enorme, con ventanales gigantes que dejaban ver toda la ciudad, una cocina moderna, muebles de diseñador, arte contemporáneo, y, en medio de todo, un vacío helado que no se llenaba con nada. Leonardo se dejó caer en un sillón, como si el cuerpo ya no le respondiera. Rocío se mantuvo de pie, con los brazos cruzados. Los trillizos se sentaron en el borde de otro sillón, sin saber si pertenecían o no a ese lugar. «Supongo que quieren respuestas», dijo Leonardo, mirando sus manos. «Sí», respondió Gael, con la voz suave pero firme. «Durante toda nuestra vida, hemos tenido la misma pregunta en la cabeza». Leonardo cerró los ojos un momento, como si juntara fuerzas. «Yo era un imbécil ambicioso», comenzó. «Cuando nacieron ustedes, Rocío y yo, no teníamos nada. Yo trabajaba como ayudante en una bodega, me humillaban a diario. Un día, un inversionista vio algo en mí, mi hambre, mi disposición a trabajar sin parar. Me ofreció una oportunidad para entrar al mundo de los negocios en la Ciudad de México». Leonardo tragó saliva, pero había condiciones. Ellos querían a alguien libre de ataduras, alguien que pudiera dedicarse al 100% a la empresa. Me dijeron que una familia, hijos pequeños, una esposa, eran un lastre para el crecimiento.
Rocío apretó los labios, conteniendo las lágrimas. Y tú decidiste que nosotros éramos un estorbo, susurró. Leonardo levantó la mirada, dolido. Decidí, equivocadamente, que era mejor irme, hacerme rico, y algún día regresar por ustedes, ofrecerles una vida mejor. Pero el tiempo pasó, me hundí más en ese mundo, me acostumbré al poder, al dinero, y cada día me daba más vergüenza regresar con las manos llenas de riqueza y el corazón vacío. Tiago se levantó abruptamente. Teníamos hambre, gritó, con los ojos rojos. Mamá se quedaba sin comer para que nosotros cenáramos. Emiliano trabajaba cargando cajas desde niño. Gael repartía comida que ni siquiera podía probar. Y tú estabas aquí, rodeado de lujos, prometiéndote a ti mismo que algún día regresarías. Leonardo lo miró sin defenderse. No tengo disculpa, dijo, con la voz apagada. Solo tengo esta culpa que me carcome todos los días. Gael se acercó a Tiago y le puso una mano en el hombro. Calma, susurró. No es el momento de rompernos entre nosotros. Emiliano habló por primera vez en un tono tranquilo pero lleno de peso. No estamos aquí para decirte que te perdonamos, ni para abrazarte como si no hubiera pasado nada. Estamos aquí porque, de alguna forma, la vida decidió que nos encontraríamos así. Y ahora, quieras o no, vamos a estar en tu vida, porque somos parte de lo que dejaste atrás. Leonardo lo miró con una mezcla de admiración y dolor. Te pareces a tu madre, dijo. Rocío desvió la mirada hacia la ventana. En el reflejo, vio a sus hijos de pie, fuertes, juntos, y a Leonardo, derrotado en su propio reino. Nunca había sentido tanto conflicto dentro de sí misma. Parte de ella quería gritarle, otro quería marcharse y no volver, otra parte, muy pequeña, quería creer que, quizá, todavía existía un lugar para la redención. En ese momento, el licenciado Mauricio tocó la puerta y se asomó con cuidado. Perdón que interrumpa, señor, dijo, pero hay asuntos urgentes de la empresa que no pueden esperar. Lord, están buscando para firmar unos documentos relacionados con la junta de accionistas. Leonardo respiró hondo. Diles que por hoy no existo para ellos, contestó, que se las arreglen solos. El licenciado dudó, pero asintió. Antes de cerrar la puerta, lanzó una mirada curiosa hacia los trillizos. Sabía que algo grande estaba pasando ahí dentro, algo que podía cambiar no solo la vida de esa familia, sino el futuro del corporativo. Cuando volvió el silencio, Leonardo miró a Rocío. Quiero que se queden aquí unos días, dijo. Quiero intentar, no sé si reconstruir, pero al menos entender qué queda entre nosotros. Tiago bufó. Aquí no encajamos. Encajan más de lo que crees, respondió Leonardo. Este lugar está vacío desde hace años. Emiliano, siempre calculando, pensó en lo que eso significaba. Varios días en la ciudad, en ese penthouse, con tiempo para hablar, para confrontar, para ver quién era realmente ese hombre. Gael pensó en su madre, en lo que significaba para ella volver a compartir techo, aunque fuera temporalmente, con quien la había dejado sola. Rocío, por su parte, no dejó ver sus emociones. Nos quedaremos unos días, dijo, al fin, pero no por ti, Leonardo. Lo haremos para que nuestros hijos puedan cerrar la herida que dejaste abierta. Leonardo asintió, aceptando la condición. Lo que ustedes pidan, lo haré, dijo. En la cocina, una cafetera encendida por la asistente comenzó a hacer ruido. Olía a café caro, pero en ese momento a los trillizos les recordó el café aguado que su madre hacía en las madrugadas antes de irse a la clínica. No importaba cuánto lujo hubiera alrededor, su identidad seguía siendo la misma. Mientras tanto, en algún piso más abajo, en una oficina elegante con vista a la ciudad, un hombre de traje oscuro observaba todo desde una pantalla. Esteban Millán, el brazo derecho de Leonardo, veía las cámaras de seguridad que habían captado el rescate en la azotea, la llegada de Rocío y los trillizos, las miradas cargadas de historia. Sus
labios dibujaron una sonrisa fría. Así que por fin aparecieron, murmuró, entrelazando los dedos sobre el escritorio. Apagó la pantalla y miró un conjunto de carpetas sobre la mesa, documentos legales, movimientos de acciones, rumores de inestabilidad mental del presidente del corporativo. En su mente, ya se estaba trazando un nuevo plan, porque Esteban no solo quería la empresa, quería destruir la imagen de Leonardo por completo, y ahora había encontrado el punto más débil que ese multimillonario tenía, su familia perdida, y mientras la noche caía sobre la Ciudad de México, los trillizos se asomaban por la ventana del Penthouse, viendo las luces encenderse como estrellas artificiales. No sabían que, además de haber salvado la vida de su padre, se habían metido en una guerra de poder que los pondría en peligro a todos. Y la verdadera batalla apenas estaba comenzando. La noche en el Penthouse se sentía pesada, como si las paredes mismas contuvieran secretos acumulados. Durante años, después del caos en la azotea, alguien del personal había dejado comida caliente sobre la mesa del comedor, platos de carne, arroz, ensalada, pan caliente, agua mineral, refrescos. Parecía una escena preparada para recibir a invitados importantes, pero nadie tenía realmente hambre. Rocío se quedó de pie, con los brazos cruzados, mirando la mesa servida. Pensaba en cuántas veces había cenado solo con frijoles y tortillas con sus hijos, mientras en algún lugar de la ciudad ese hombre, tal vez desperdiciaba comida sin siquiera mirarla. «Siéntense», dijo, rompiendo el silencio. «No vamos a dejar que la comida se desperdicie». Emiliano fue el primero en obedecer. Gael se sentó a su lado. Tiago dudó, pero al final también tomó una silla, con el ceño fruncido, como si no quisiera admitir que el olor le abría el apetito. Leonardo se acercó despacio, inseguro, como si no supiera cuál era su lugar en esa mesa. «Esa es tu casa, ¿no?», soltó Tiago, sin mirarlo. «No actúes como invitado». Leonardo tragó saliva y se sentó en el extremo opuesto. Intentó servirse agua, pero le temblaban tanto las manos que el vaso tintineó contra la jarra. Rocío, por instinto, se la quitó con suavidad y sirvió por él. El gesto fue mecánico, aprendido en años de cuidar pacientes, no un acto de cariño. Aún así, a Leonardo se le encogió el corazón. «Gracias», murmuró. Comieron casi en silencio. Solo se escuchaba el ruido de los cubiertos y el murmullo lejano de la ciudad. De vez en cuando, Gael intentaba hablar de cosas prácticas. «¿Y mañana qué vamos a hacer?», preguntó. «Tenemos que ir a algún lado, firmar algo, regresar al pueblo». Leonardo dejó el tenedor sobre el plato. «Mañana quiero que conozcan el corporativo», dijo, «no solo porque es mi trabajo, sino porque muchas de las decisiones que tomé allá arriba afectaron la vida de ustedes sin que lo supieran». «¿Quieres que admiremos tu imperio?», disparó Tiago. Emiliano suspiró. «Tiago, basta». «No, está bien», intervino Leonardo. «Tiene derecho a decir lo que siente. Lo mínimo que puedo hacer es escucharlo». Rocío observó el intercambio con un nudo en la garganta. Todavía le costaba procesar que ese hombre, tan seguro de sí mismo en el pasado, ahora parecía caminar sobre cristales rotos cada vez que abría la boca. Terminaron de cenar y los trillizos fueron a explorar el lugar. El Penthouse tenía habitaciones de sobra, todas pulcras, decoradas con muebles modernos que parecían catálogos de revista. Había una habitación que llamaba la atención, una biblioteca con paredes cubiertas de estantes, libros perfectamente alineados, una gran ventana y un sillón de cuero oscuro. «Mira esto», dijo Gael, entrando con los ojos muy abiertos. Nunca había visto tantos libros juntos. Emiliano comenzó a leer los lomos: finanzas, psicología, biografías de empresarios, novelas clásicas, libros sobre liderazgo, filosofía, historia. Sacó uno cualquiera y lo hojeó. Tiago se quedó en el umbral, con las manos en los bolsillos. Todo esto, y aún así no supo ser padre,
murmuró. Emiliano cerró el libro. Ser rico y ser sabio no es lo mismo, dijo. Rocío entró detrás de ellos. Escogimos esta habitación para ustedes tres, anunció. No pienso separarlos ahora. Ya bastantes cosas se han roto en esta familia como para que duerman en cuartos distintos. Los muchachos sonrieron apenas. Aunque ya eran casi adultos, en el fondo seguían siendo los niños que se apretaban en la misma cama en las noches de frío cuando el viento se colaba por las rendijas del techo de lámina. Rocío se retiró a la habitación que la asistente había preparado para ella. Se sentó al borde de la cama, acariciando el cobertor suave, demasiado suave comparado con las sábanas ásperas de su casa en San Miguel del Río. Cerró los ojos y las memorias regresaron como un golpe. Leonardo joven, con camisa sencilla, manos ásperas de cargar bultos en la bodega, prometiéndole que todo cambiaría. Leonardo ilusionado cuando le dijo que estaba embarazada. Leonardo nervioso, cuando se enteró de que no era un bebé, sino tres. Leonardo ausente, poco a poco, hasta convertirse en un silencio definitivo. Se le escapó un sollozo, se cubrió el rostro con las manos. Le dolía admitirlo, pero verlo de nuevo removía emociones que creía enterradas. No solo rencor, también nostalgia por lo que pudieron haber sido y no fueron. Mientras tanto, en la biblioteca, los trillizos hablaban en voz baja. ¿Creen que cambió?, preguntó Gael. No hablo solo de hoy, después de casi tirarse. ¿Creen que de verdad se arrepiente de haberse ido? Tiago se recargó contra el estante. Tal vez sí se arrepiente, respondió, pero el arrepentimiento no borra el daño. Emiliano miraba por la ventana las luces de la ciudad. Aun si se arrepiente, eso no nos obliga a perdonarlo inmediatamente, dijo. No tenemos que decidir nada hoy. Un silencio largo se extendió entre ellos. Luego, Gael, con una sonrisa triste, rompió la tensión. Mañana quiero ver cómo reaccionan esos ricos cuando se enteren de que el gran señor Herrera tiene 3 hijos del pueblo que nunca mencionó. Tiago se rió sin humor. Eso sí va a estar interesante. En otro piso, Esteban Millán continuaba trabajando en su oficina. Era tarde, pero a él nunca le importaba el reloj. Frente a él había un expediente con información sobre Rocío y los trillizos, actas de nacimiento, registros del pueblo, fotografías de la casa humilde, un historial elaborado por un investigador privado al que había contratado desde hacía años, cuando sospechó que Leonardo ocultaba algo. Así que estos son los famosos fantasmas del pasado, murmuró, pasando el dedo por una foto donde Rocío salía caminando hacia la clínica, con su bata blanca y su mochila gastada. Su asistente, una mujer de rostro afilado llamada Lucía, se acercó con cautela. ¿Está seguro de que es bueno mover eso ahora?, preguntó. Si la junta de accionistas se entera de que el señor Herrera tiene herederos fuera del matrimonio, podría ser un caos. Esteban sonrió. Eso es exactamente lo que quiero, Lucía. Caos. Si la imagen de Leonardo queda destruida, si lo declaran inestable, si la prensa se entera de que intentó quitarse la vida, de que tiene hijos ocultos, los accionistas se asustarán, y cuando el miedo entra, necesitan a alguien que parezca confiable. ¿Usted?, inquirió ella. Yo, respondió Esteban, con seguridad. El leal colaborador, el hombre sensato que estuvo a cargo mientras el presidente se desmoronaba. Lucía lo miró con una mezcla de admiración y miedo. ¿Y la familia? Esteban se reclinó en la silla. Los trillizos pueden ser útiles o pueden estorbar, dijo. Rocío, es un punto débil muy claro. Si quiero que Leonardo firme lo que necesito o que pierda el control, solo tengo que tocar lo que más le duele. Y eso, ahora, son ellos. Guardó el expediente en un cajón con llave. Por ahora, solo observaremos, concluyó, pero pronto será momento de actuar. Al día siguiente, la luz del amanecer entró por los ventanales del penthouse. Emiliano fue el primero en despertar. Siempre había sido el más madrugador, acostumbrado a ir al mercado antes de que saliera el sol. Se levantó, se lavó la cara y, por un momento,
olvidó dónde estaba. No fue hasta que vio la enorme ventana y la ciudad a sus pies que recordó, no estaba en San Miguel del Río. Despertó a sus hermanos con golpecitos suaves. «Levántense», dijo, «no vamos a desperdiciar el día». Gael se desperezó, sonriendo somnoliento. «A veces pienso que sigues en modo pueblo», bromeó. «Aquí, seguro ni se levantan antes de las 8. Tiago se cubrió la cara con la almohada. «Sigo sin creer que todo esto sea real», murmuró. «Ayer casi se mata, nosotros lo salvamos. Y ahora estamos durmiendo en su casa como si nada». «No es como si nada», respondió Emiliano. «Es precisamente con todo lo que pasó». Salieron de la habitación y encontraron a Rocío en la cocina, de pie junto a una cafetera moderna que no sabía usar. «Ya intenté 3 veces», dijo, frustrada. «Esta cosa hace más ruido que el camión del gas y no entiendo qué botones hay que apretar». Emiliano se acercó, sonriendo, y empezó a leer las indicaciones en la pantalla. «Es más fácil de lo que parece», dijo. «Solo es cuestión de acostumbrarse». Tiago se sentó en una de las bancas altas frente a la barra de la cocina, observando los electrodomésticos relucientes. «Parece que todo aquí está hecho para gente que no tiene tiempo ni de respirar», comentó. «Todo es rápido, eficiente, frío». Gael abrió el refrigerador y se sorprendió al verlo lleno de comida que parecía casi intacta. «¿Y si cocinamos algo nosotros?», propuso. «No sé ustedes, pero tengo ganas de desayunar algo que sepa a casa». Rocío sonrió por primera vez desde que habían llegado. «Eso sí sé hacerlo», dijo. Entre los 4 se las arreglaron para preparar huevos, frijoles refritos, tortillas calientes en un comal que encontraron en un cajón, un poco de salsa improvisada con jitomate, cebolla y chile que había en el refrigerador. El olor llenó el penthouse, desentonando con el diseño frío del lugar, pero dándole un calor que hacía años no sentía. Leonardo apareció en la cocina, con el rostro cansado pero más sereno. Llevaba una camisa sencilla y pantalón sin saco ni corbata. Al oler el desayuno, sus ojos se llenaron de recuerdos. «Hacía años que no olía algo así aquí», dijo, quedándose en la entrada. Tiago lo miró de reojo. «Pues no era tan difícil. Solo hacía falta que te levantaras a cocinar de vez en cuando», disparó. Rocío lanzó una mirada de advertencia a Tiago. «Siéntate», le dijo a Leonardo. «Hay suficiente para todos». Se sentaron a la mesa. Esta vez el silencio no era tan pesado. Había tensión, sí, pero también una especie de curiosidad mutua. «¿Siempre desayunan así en el pueblo?», preguntó Leonardo, tomando una tortilla. «¿Cuándo hay?», respondió Emiliano. «A veces solo hay café, a veces solo hay frijoles, a veces nada». Leonardo bajó la mirada. «Lo siento», murmuró. Gael decidió cambiar el tema antes de que la conversación se hundiera otra vez. «Dijiste que hoy veríamos el corporativo», recordó. Leonardo asintió. «Quiero que vean cómo funcionan las cosas ahí, y también quiero que ustedes conozcan la otra cara de este mundo. No todo lo que brilla es oro». Después del desayuno, la camioneta del corporativo los llevó a la torre principal del Grupo Herrera. Al llegar, los trillizos miraron hacia arriba con asombro. El edificio era aún más imponente que el de la noche anterior. Vidrios polarizados, el logo de la empresa, en grande, gente entrando y saliendo con gafetes colgados al cuello, vestidos formales, portafolios, celulares en la mano. En la recepción, los empleados se cuadraron al ver a Leonardo entrar. No sabían lo que había pasado en la azotea el día anterior. Solo habían oído rumores de que el jefe estaba pasando por un mal momento. Lo que sí llamó la atención fue ver a 3 jóvenes vestidos con ropa sencilla y a una mujer de uniforme de enfermera caminando a su lado. «¿Quiénes son?», susurró una recepcionista a otra. «No sé, pero se parecen un montón». Leonardo los presentó con una frase que hizo eco en todo el lobby. «Ellos son mis hijos», dijo, sin temblar. Los murmuros no se hicieron esperar. Algunos fingieron no haber oído, pero otros intercambiaron miradas sorprendidas.
La noticia correría como pólvora. En el piso de dirección, Esteban observó desde una de las ventanas interiores cómo Leonardo caminaba junto a Rocío y los trillizos. Sus labios se curvaron en una sonrisa casi imperceptible. Él mismo se está encargando de destruir su propia fachada, pensó. Esto será más fácil de lo que creí. Leonardo llevó a los trillizos a una sala de juntas vacía, con una enorme mesa de cristal y sillas cómodas. Desde ahí se veía media ciudad. Aquí es donde se toman las decisiones más importantes, explicó, donde se deciden inversiones, contratos, despidos, donde yo, muchas veces, elegí el crecimiento de la empresa por encima de todo lo demás. Tiago se recargó en la silla, cruzando los brazos, incluyendo tu familia, añadió, sin rodeos. Leonardo no esquivó el golpe, incluyendo mi familia, aceptó. Gael caminó alrededor de la mesa, pasando la mano por la superficie brillante. ¿Alguna vez pensaste en nosotros aquí?, preguntó. ¿Alguna vez, durante una junta, se te vino a la mente que tenías 3 hijos en un pueblo que tal vez no sabían que iban a cenar? Leonardo cerró los ojos por un segundo. Más veces de las que imaginas, respondió, pero siempre encontraba una excusa para no levantarme de esta silla y hacer algo al respecto. Emiliano observaba cada detalle del lugar, los cuadros, las pantallas, las carpetas ordenadas. ¿Quién es ese tal Esteban del que todos hablan?, preguntó. Ayer escuché su nombre varias veces. Leonardo apretó la mandíbula. Esteban Millán, dijo, mi brazo derecho, o eso creí durante muchos años. Es un hombre inteligente, ambicioso, frío. Fue muy útil para levantar la empresa, pero últimamente siento que se detuvo. No quería decir en voz alta lo que había estado sospechando desde hacía meses. ¿Sientes que?, insistió Tiago. ¿Qué me está esperando con los colmillos listos para morder en cuanto me caiga?, admitió. En ese momento, la puerta se abrió y Esteban entró, como si lo hubieran invocado. Era un hombre de unos 40 y tantos años, traje impecable, cabello perfectamente peinado hacia atrás, una mirada como navaja afilada. Disculpen que interrumpa, dijo, con una sonrisa cortés, pero me informaron que el señor Herrera estaba aquí y que no estaba solo. Sus ojos se posaron primero en Rocío y luego en los trillizos. Los recorrió de arriba a abajo, midiendo sus expresiones, sus gestos, sus reacciones. Así que ustedes son, dejó la frase en el aire, mis hijos, lo completó Leonardo, mirándolo de frente. Emiliano, Gael y Tiago, y ella es Rocío. Esteban hizo un gesto como de sorpresa perfectamente actuada. Vaya, no sabía que tenía el gusto, dijo. Es un honor conocerlos. Tiago no respondió. Emiliano se limitó a inclinar la cabeza. Gael, por educación, le extendió la mano. Esteban se la estrechó, pero sus ojos no sonreían. He oído mucho sobre usted, Esteban, dijo Rocío, con calma. Espero que cosas buenas, respondió él, sin perder su tono amable. Leonardo percibió la tensión y decidió cortar el momento. Más tarde hablaremos de trabajo, Esteban, dijo. Ahora estoy con mi familia. Esteban sonrió, pero por dentro sintió un pequeño pinchazo de molestia. Claro, señor, dijo. Solo quería asegurarme de que se encontraba bien. La junta de accionistas sigue preocupada por su estado. Después de todo, hay rumores. Leonardo lo miró fijamente. Estoy mejor de lo que todos creen, afirmó, y tengo razones para estarlo. Esteban miró de nuevo a los trillizos, con un brillo calculador en los ojos. Lo celebro, dijo. Cualquier cosa que necesiten, estoy a sus órdenes. Salió de la sala de juntas, pero la sensación que dejó atrás fue como una corriente de aire helado. Gael fue el primero en hablar. No me cayó bien, sentenció. Tiago chasqueó la lengua. Tiene cara de los que sonríen mientras te clavan el cuchillo por la espalda. Emiliano se quedó pensando, analizando cada gesto, cada palabra. No confío en él, concluyó. Y si tú dices que es tu brazo derecho,
lo más probable es que te esté sosteniendo solo para soltarte cuando más le convenga. Leonardo no pudo evitar una pequeña sonrisa amarga. Nunca quise que ustedes se acercaran a este mundo, dijo, pero ahora veo que tal vez lo entienden mejor de lo que imaginaba. Pasaron el resto de la mañana recorriendo algunas áreas del corporativo. Conocieron a gente que se mostraba nerviosa al verlos, otros que evitaban hacer comentarios, algunos que simplemente los miraban como curiosidad. Para muchos, Leonardo era un hombre solitario, casi inalcanzable. La idea de que tuviera 3 hijos casi adultos era un chisme demasiado jugoso como para ignorarlo. Más tarde, de regreso en el penthouse, Rocío se sentó con Leonardo en la sala mientras los trillizos exploraban el edificio desde los balcones y áreas comunes. ¿En serio crees que ese hombre no te traicionaría?, preguntó ella, directa. Leonardo, que estaba mirando un informe en la tableta, la miró por encima del dispositivo. Hace unos años habría confiado en él con los ojos cerrados, respondió. Oiga, no, pero tampoco puedo echarlo así nada más. Tiene poder dentro de la empresa, contactos, influencia con los accionistas. Rocío cruzó los brazos. Lo que sí puedes hacer es dejar de fingir que estás solo, dijo, porque ahora no lo estás. Leonardo la miró con cierta sorpresa. Eso significa que, no te confundas, lo interrumpió ella. No estoy diciendo que todo se arregló, pero míralos. Emiliano, Gael y Tiago están aquí, contigo. Lo quieras o no, eso cambia el tablero. Si ese hombre está jugando ajedrez contigo, ahora tienes 3 piezas que no tenías antes. Leonardo siguió su mirada hacia el ventanal, donde los trillizos reían por primera vez en mucho tiempo, viendo cómo las nubes cubrían parcialmente los edificios. No quiero usarlos como piezas, dijo. No los uses, respondió Rocío. Protégelos, pero no los excluyas. Si algo aprendí de la vida es que ignorar a la familia solo provoca más heridas. Mientras tanto, en el área del estacionamiento subterráneo, Lucía hablaba por teléfono en voz baja. Sí, ya los vi, decía. Son 3 jóvenes delgados. Parecen más fuertes de lo que aparentan. Ella se ve cansada, pero no desprevenida. Una voz masculina respondió del otro lado de la línea. Observa, pero no hagas nada todavía, ordenó. Necesitamos un momento perfecto. Quiero que Leonardo se sienta a salvo. Quiero que piense que al fin puede respirar. Y justo cuando baje la guardia, vamos a apretar. Lucía asintió, aunque nadie la veía. Entendido, señor Millán. Colgó, guardó el teléfono en el bolso y subió al ascensor como si nada. Ese mismo día, por la tarde, los trillizos convencieron a Rocío de salir un rato de la torre y caminar por la ciudad. No querían pasar todo su tiempo encerrados en oficinas y paredes de cristal. Querían ver la realidad de la capital con sus propios ojos. Tomaron un taxi hacia una zona más popular, con calles llenas de puestos, vendedores ambulantes, música, aromas de antojitos. El contraste con Santa Fe era brutal, pero para ellos resultaba familiar. Esto se siente más como México, dijo Gael, sonriendo mientras miraba los puestos de tacos, esquites, elotes, dulces. Tiago compró una agua fresca y le dio un trago largo. Aquí sí me siento menos bicho raro, dijo. Recorrieron un mercado donde las voces se mezclaban con el olor a frutas, carne, flores, frituras. Rocío relajó un poco los hombros. Ahí, entre la gente, volvía a sentirse parte de algo que entendía. En una esquina, una mujer mayor vendía pulseras de hilo y escapularios. Al verlos pasar, les sonrió. Llévense uno, muchachos. La familia que se mantiene unida supera cualquier tormenta, dijo. Emiliano se detuvo, intrigado. ¿Usted cree eso?, preguntó. Claro que sí, respondió la señora. A veces la sangre no basta, pero si hay amor y se decide luchar juntos, hasta las heridas más viejas pueden empezar a cerrar. Rocío sintió que esas palabras se le clavaban directamente en el alma. Sin pensarlo mucho, compró 4 pulseras, una para cada hijo,
y otra para ella, para que no olviden que, pase lo que pase, nos tenemos, dijo, entregándoselas. Tiago la miró con una mezcla de ternura y rebeldía, y él, preguntó, sin mencionar el nombre de Leonardo. Rocío dudó unos segundos. Si entra en esto, será por decisión de ustedes, contestó. No voy a imponer nada. Cuando regresaron al Penthouse, encontraron a Leonardo en la sala, revisando documentos, pero con el gesto menos tenso que antes. Al verlos llegar, se levantó. ¿Salieron?, preguntó. Fuimos a caminar, respondió Gael. Queríamos ver la ciudad de verdad, no solo desde las ventanas de un edificio. Leonardo sonrió levemente. Yo hacía eso cuando llegué aquí, confesó. Caminaba sin rumbo para entender dónde estaba parado. Luego el trabajo me fue encerrando en salas de juntas, oficinas, reuniones. Dejé de tocar la calle. Tal vez ahí empezó mi desconexión de todo lo que importaba. Tiago lo miró fijamente. Todavía puedes volver a tocarla, dijo. Pero si vas a bajar, no lo hagas solo. Leonardo lo miró con sorpresa. No era un perdón, pero sí una puerta entreabierta. Esa noche, mientras todos intentaban descansar, Esteban terminaba de cerrar algunos detalles en su plan. Había hablado con un par de accionistas temerosos, les había insinuado que la situación mental de Leonardo era inestable, que las últimas decisiones no habían sido prudentes, que la llegada repentina de una familia desconocida podía representar un riesgo para el patrimonio de la empresa. Solo digo que necesitamos proteger lo que hemos construido, murmuraba, en voz suave, como si se preocupara de verdad. Yo estoy dispuesto a asumir mayor responsabilidad si las cosas se complican. Los accionistas, hombres acostumbrados a cuidar su dinero por encima de todo, empezaron a sembrar dudas entre ellos. En paralelo, Esteban dio una orden más, esta vez a gente que no aparecía en los contratos oficiales de la empresa. Quiero que vigilen a la enfermera, dijo. Quiero saber a qué hora sale, a qué hora entra, por dónde camina, con quién habla, y quiero que estén listos, porque en cualquier momento voy a necesitar que la desaparezcan un rato, solo un rato, lo suficiente, para que Herrera entienda quién manda. Del otro lado de la llamada, una voz ronca respondió que sí. Sin saber nada de esto, los trillizos se acomodaron en la habitación de la biblioteca, apagaron la luz, pero la ciudad seguía brillando afuera. Gael fue el primero en romper el silencio. ¿Ustedes creen que de verdad haya esperanza de que esto se arregle?, preguntó, mirando el techo. Emiliano pensó unos segundos. No sé si arreglar es la palabra, dijo, pero creo que podemos decidir qué hacer con este encuentro. Podemos dejar que nos rompa más, o podemos usarlo para hacernos más fuertes. Tiago resopló. Yo solo sé que, pase lo que pase, no voy a dejar que vuelva a desaparecer sin escuchar todo lo que tengo que decirle, murmuró. Y si alguien se atreve a hacernos daño, se va a topar con los tres. Juntos, se quedaron en silencio, escuchando los ruidos lejanos de la ciudad, el zumbido tenue del edificio, el latido acelerado de sus propios corazones tratando de encontrar el ritmo en medio del caos. En otro cuarto, Rocío miraba la pulsera de hilo que se había puesto en la muñeca, la tocaba con los dedos, como si fuera un recordatorio físico de que no estaba sola. Pensó en Leonardo, en el intento de suicidio, en la mirada rota que había visto en él. Pensó en Esteban, en sus modales educados y sus ojos fríos. Algo dentro de ella le decía que el verdadero peligro no estaba en las culpas del pasado, sino en las trampas del presente. Y tenía razón, porque mientras todos dormían, una camioneta sin logotipos se acomodaba a distancia prudente frente al edificio, y un hombre con gorra anotaba los horarios de vigilancia, revisaba cámaras cercanas y medía el tiempo que tardaba un guardia en dar la vuelta completa al perímetro. Era solo cuestión de días, tal vez de horas. La vida de los trillizos, de Rocío y de Leonardo, estaba a punto de enredarse en algo mucho más oscuro que un abandono del pasado, una lucha de poder donde el amor y la lealtad serían puestos a prueba como nunca antes.
La mañana siguiente amaneció con un cielo gris claro sobre la Ciudad de México, un tipo de luz que parecía anunciar que algo estaba a punto de romperse. En el Penthouse, sin embargo, todo parecía extrañamente tranquilo. Rocío preparaba café en la cocina, ya más familiarizada con la cafetera moderna, mientras los trillizos discutían en voz baja cerca de la barra, como si no quisieran despertar a los recuerdos que flotaban en el ambiente. Emiliano revisaba su pulsera de hilo, pasándola entre los dedos como si fuera una especie de amuleto. Gael miraba la ciudad por la ventana, contando los coches en los puentes lejanos como cuando era niño y se distraía para no pensar en las preocupaciones de casa. Tiago daba vueltas de un lado a otro, inquieto, con esa energía contenida que nunca encontraba reposo. Leonardo apareció en la cocina con el cabello todavía húmedo, sin el traje impecable de siempre. Solo llevaba camisa arremangada y pantalón oscuro. Había algo distinto en su mirada, una mezcla de cansancio y determinación, como si hubiera pasado la noche entera peleando con sus demonios y, al menos por unas horas, los hubiera obligado a hacerse a un lado. Rocío sirvió las tazas en silencio. Cuando se las entregó a los trillizos, les acarició el hombro con un gesto casi imperceptible, un recordatorio de que, pese a todo, seguían siendo su prioridad. Luego dejó una taza frente a Leonardo sin mirarlo directamente, pero sin frialdad abierta, una especie de tregua silenciosa. Desayunaron sin prisas. Hablaron poco del pasado y algo más del presente. Emiliano preguntó por algunos proyectos de la empresa, por las decisiones que afectaban a gente común en los barrios más pobres. Leonardo se sorprendió al notar el interés genuino de su hijo en entender cómo funcionaba el sistema que tantas veces lo había aplastado desde lejos. Gael escuchaba con atención, haciendo comentarios sobre cómo ciertas políticas económicas se reflejaban en los precios del mercado del pueblo. Tiago, aunque no decía mucho, absorbía cada detalle, sobre todo cuando Leonardo mencionaba nombres de personas en las que ya no confiaba. Rocío, observando esa escena, sintió una punzada en el pecho. Era como ver una versión alternativa de su vida, una en la que el padre nunca se había ido y las conversaciones de desayuno incluían planes, sueños y problemas compartidos. Pero se obligó a recordar la realidad. Estaban ahí porque él los había abandonado primero. El corazón podía confundirse, pero los hechos no cambiaban. Más tarde, Leonardo propuso salir un rato, no para reuniones, no para asuntos de la empresa, sino solo para caminar con ellos por una parte de la ciudad que él mismo había olvidado. Bajaron juntos, sin escoltas, sin camionetas oficiales. Tomaron un taxi hacia una zona menos lujosa, donde las calles estaban llenas de puestos, lonas de colores y ruidos de vendedores ambulantes. Caminaban juntos, una figura extraña, un multimillonario de camisa sencilla, una enfermera de pueblo con mirada firme y tres jóvenes con ropa modesta, pero con una presencia que llamaba la atención. Se detuvieron frente a un puesto de quesadillas. El olor a maíz y queso derretido les abrió el apetito de inmediato. Leonardo miró el comal humeante y recordó días lejanos en los que comía de pie en la calle después de jornadas extenuantes de trabajo, antes de que el poder lo encerrara en oficinas refrigeradas. Pidieron de flor de calabaza, de chicharrón, de hongos. Comieron de pie, riendo. Por primera vez los cinco juntos. Gael se manchó la camisa con salsa y Tiago se burló de él con una sonrisa que, por unos segundos, no tenía rencor. Rocío veía todo eso con una mezcla de alegría y miedo. Sabía que los momentos de paz, en la vida, casi siempre eran el preludio de algo duro. Mientras tanto, en la torre del corporativo, Esteban observaba la agenda del día. Se había enterado de que Leonardo no asistiría a una reunión importante con algunos inversionistas extranjeros. Había decidido cancelar su presencia para pasar tiempo con su familia recién reconocida. Esa decisión, que para muchos podría parecer humana, para Esteban era una señal clara de debilidad.
Lucía entró a la oficina con unos documentos en la mano. Informó que ya tenían ubicados los horarios de salida y entrada de Rocío y los Trijizos, así como los puntos ciegos en la vigilancia del edificio. Esteban escuchaba en silencio, asintiendo lentamente, calculando el siguiente movimiento. Pidió ver las grabaciones de los últimos días, sobre todo de la noche en que Leonardo estuvo en la azotea, del momento del rescate, de los rostros de los Trijizos aferrándose a su padre para que no cayera. Las detuvo en un fotograma en el que se veía a los tres jóvenes tirando de él al mismo tiempo, con el viento agitando sus ropas y el rostro de Leonardo lleno de pánico. Comentó en voz baja que el destino a veces tenía sentido del humor, y que el mismo hombre que había decidido cortar lazos con su familia ahora dependía de ella para seguir vivo. Luego cerró el archivo y sacó del cajón el expediente de Rocío. La orden ya estaba pensada, solo faltaba ejecutarla. Por la tarde, después de varias horas caminando por la ciudad, el grupo decidió regresar al edificio. En el camino, Rocío dijo que necesitaba pasar por una farmacia cercana para comprar algunas cosas básicas para el botiquín del departamento: analgésicos, vendas, soluciones desinfectantes. La enfermera en ella nunca descansaba. Emiliano ofreció acompañarla, pero Rocío negó suavemente con la cabeza. Le dijo que aprovecharan para hablar un poco más con su padre, que entendía que la conversación no sería fácil, pero era necesaria. Les prometió que regresaría en menos de media hora. Los Trijizos subieron al taxi con Leonardo de regreso al edificio, mientras Rocío se quedó en la esquina donde había visto la farmacia. Entró, compró lo que necesitaba, saludó con amabilidad a la cajera y salió con una pequeña bolsa de plástico en la mano. La calle estaba relativamente tranquila, pero un auto gris se detuvo a pocos metros. Un hombre con gorra y barba descuidada bajó la ventanilla y fingió preguntar por una dirección. Cuando Rocío se acercó para escuchar mejor, otro hombre se acercó por detrás, rápido y silencioso. Un pañuelo empapado en una sustancia fuerte cubrió su nariz y boca antes de que pudiera reaccionar. La bolsa de la farmacia cayó al piso. El mundo se le fue oscureciendo en segundos. Alcanzó a pensar en sus hijos, en sus pulseras de hilo, en la promesa silenciosa de no dejarlos nunca solos. Su cuerpo se aflojó y los hombres la cargaron con movimientos hábiles, acostumbrados a ese tipo de trabajos. La metieron en el auto, cerraron puertas y arrancaron antes de que alguien notara algo más que un ligero alboroto en la banqueta. Unos segundos después, la bolsa de la farmacia fue pateada hasta quedar junto a un bote de basura, como si nunca hubiera importado. En el Penthouse, Leonardo y los Trijizos se encontraban en la sala. Conversaban, no sin tensión, sobre la posibilidad de regresar unos días al pueblo para que él conociera el lugar donde habían crecido. Tiago estaba indeciso, Gael emocionado y Emiliano cauteloso. El tiempo pasó, 20 minutos, 30, 40. Emiliano miró el reloj varias veces. Gael se asomó por la ventana, como si desde ahí pudiera ver la farmacia de la esquina. Tiago comenzó a caminar por la sala, nervioso, con el presentimiento oscuro clavado en el estómago. Leonardo intentó no alarmarse, pero algo dentro de él sabía que ese retraso no era normal. Conocía a Rocío. Si se hubiera demorado por algún problema menor, habría llamado. Era una mujer precavida. Decidieron marcar a su celular. Sonó varias veces sin respuesta. Gael comenzó a llamar a la clínica del pueblo, como si alguien allá pudiera decirle algo que le calmara el alma, pero nadie sabía nada. Rocío no tenía motivo para apagar su teléfono. Tiago tomó una decisión rápida. Bajó al lobby, casi corriendo, preguntando al personal de seguridad si habían visto regresar a su madre. Nadie la había visto entrar. Un guardia revisó las cámaras de afuera y alcanzó a ver una imagen borrosa de ella caminando hacia la esquina,
pero luego un auto gris atravesó el encuadre y la perdió de vista. Regresó al Penthouse con el rostro desencajado. Contó lo que había visto y lo que no se veía. El silencio que siguió fue denso y cortante. Leonardo se puso de pie de golpe. Su mente empezó a encajar piezas. Pensó en Esteban, en los rumores, en las presiones de los accionistas, en las jugadas sucias que había visto en el mundo de los negocios durante años. Sabía perfectamente que, cuando había poder y miedo de por medio, la gente era capaz de usar métodos que no figuraban en ninguna ley. Poco después, el teléfono fijo del Penthouse sonó. Emiliano fue hacia el aparato, pero Leonardo levantó la mano y atendió él mismo. Contestó con un saludo tenso. Al otro lado de la línea, una voz distorsionada por un modulador electrónico habló con calma helada. Le dijo que tenía algo que le pertenecía, y que si quería volver a verla con vida tendría que seguir instrucciones al pie de la letra. Leonardo apretó el auricular con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Preguntó quién hablaba con una voz grave que le salió como un rugido ahogado y recibió solo una risa breve, mecánica. La voz continuó, explicando que aquello no era un secuestro común. No estaban pidiendo dinero, al menos no en el sentido tradicional. Lo que querían era su firma. La voz mencionó un paquete de documentos que llegaría al Penthouse en menos de una hora. Decía que se trataba de una reestructuración del corporativo. Si Leonardo firmaba sin hacer preguntas, si renunciaba a ciertas funciones clave, si dejaba en manos de otro las decisiones estratégicas, Rocío sería liberada sin un rasguño. Si no lo hacía, las cosas se complicarían. Antes de colgar, la voz hizo un comentario que le heló la sangre. Dijo que, si intentaba involucrar a la policía, si hacía ruido, no solo Rocío pagaría las consecuencias, también podrían pasar accidentes con los muchachos, ahora que se habían vuelto tan visibles. El teléfono se quedó colgando unos segundos después de que la llamada se cortó, balanceándose ligeramente. Tiago lo tomó y lo acomodó con brusquedad, como si quisiera romper el objeto, pero sabía que el enemigo no estaba en el aparato. Emiliano respiró hondo, tratando de mantener la cabeza fría. Gael tenía los ojos llenos de lágrimas que luchaba por contener. Leonardo, por su parte, parecía haber envejecido 10 años en solo unos minutos. Sus manos temblaban, su rostro estaba pálido y, aún así, en su mirada había una chispa nueva, una chispa de furia y miedo entrelazados. Explícitamente, sin necesidad de decir nombres, todos entendieron quién estaba detrás del movimiento. No hacía falta una firma en la amenaza. Esteban era el único que ganaba algo con quitarle el control sin tener que mancharse las manos frente a los accionistas. Empezaron a discutir. Tiago quería salir a las calles a buscar la camioneta gris, a preguntar en las farmacias cercanas, a interrogar a cualquiera que hubiera estado cerca. Emiliano insistía en que necesitaban información concreta antes de moverse sin rumbo. Gael proponía hablar con alguien de confianza dentro de la empresa, algún viejo empleado que supiera cosas de Esteban pero que no estuviera completamente vendido a sus intereses. Leonardo escuchaba a sus hijos discutir con pasión y coraje. En otro momento de su vida, habría tomado una decisión unilateral, ordenando a todos mantenerse al margen mientras él resolvía las cosas. Pero esa vez no podía repetir el error de actuar solo. Ya lo había hecho demasiadas veces. Les contó lo esencial de la llamada, no ocultó los detalles más duros. Les explicó el tipo de documentos que podrían estar intentando hacerle firmar. Sabía perfectamente que, de acceder, no solo perdería control sobre la empresa, sino que quedaría a merced de Esteban en todo sentido. Con un presidente debilitado legal y mentalmente, los accionistas no tendrían reparo en sustituirlo oficialmente. Gael se acercó a él y le puso una mano en el hombro. Le dijo que no permitirían que volviera a caer en decisiones motivadas por el miedo. Tiago aseguró que, si era necesario arriesgarse, se arriesgarían los 4 juntos. Emiliano comenzó a trazar, mentalmente, un plan doble,
ganar tiempo y, al mismo tiempo, tratar de localizar a Rocío por otra vía. Decidieron no avisar a la policía de inmediato, al menos no de forma abierta. Sabían que Esteban probablemente tendría contactos que le informarían si se abría una investigación oficial. En cambio, Leonardo llamó a una persona que había sido su aliado años atrás, antes de que la ambición se comiera casi todo lo humano que quedaba en la empresa. Se trataba de Julio Méndez, un antiguo jefe de seguridad que había sido retirado por Esteban hacía unos años con el argumento de modernizar el departamento. En realidad, Leonardo siempre sospechó que lo habían apartado porque era demasiado leal a él y demasiado desconfiado con todo lo que olía a corrupción. Julio aceptó reunirse con ellos de inmediato en un café discreto en una colonia menos vigilada por los ojos del corporativo. Leonardo habló con él frente a los trillizos, sin adornos. Le confesó lo del intento de suicidio, la llegada de su familia, la reacción de Esteban, la desaparición de Rocío y la llamada con la amenaza. Julio escuchó todo con el ceño fruncido. Era un hombre robusto, de barba gris y mirada firme, con cicatrices de la vida en la piel y en los ojos. Tenía ese aire de los que han visto cosas que no se confiesan fácilmente. Les aseguró que conocía la forma de trabajar de ciertos grupos que se alquilaban para trabajos sucios, y que Esteban ya había coqueteado con ellos en el pasado para presionar a algunos proveedores y socios rebeldes. Con esa información, comenzó a descartar opciones y a marcar en un mapa mental algunas bodegas y casas de seguridad que podrían estar usando. Mientras tanto, de regreso en el Penthouse, un mensajero entregó un sobre grueso dirigido a Leonardo. Emiliano lo recibió y lo puso sobre la mesa sin abrirlo. Cuando Leonardo y los trillizos regresaron de la reunión con Julio, vieron el sobre esperándolos como una presencia silenciosa y amenazante. Leonardo lo tomó con manos firmes, aunque por dentro el miedo le recorría la columna. Lo abrió y comenzó a leer. Tal como sospechaba, eran documentos legales que disfrazaban una cesión de poderes estratégicos como una reestructuración necesaria para la estabilidad de la empresa. Había cláusulas que, en caso de declararse incompetente para el cargo, otorgaban a Esteban la autoridad temporal, que muy fácilmente se convertiría en definitiva. Emiliano pidió ver los papeles. Se los pasó mientras Gael leía por encima. Tiago observaba la escena, debatiéndose entre la urgencia de salvar a su madre y el rechazo total a la idea de que Esteban ganara la partida. Julio, que había subido con ellos al Penthouse para seguir el proceso de cerca, revisó también los documentos. Dijo que, desde el punto de vista legal, la jugada estaba bien armada. Era limpia en apariencia, pero mortal en consecuencia. La llamada de confirmación no tardó. La misma voz distorsionada exigió saber si ya habían recibido el paquete y preguntó si Leonardo estaba listo para firmar. Él contestó con calma que necesitaba unas horas para revisar el contenido, que no firmaría algo así sin leerlo, y que si querían que pareciera una decisión racional debía tener sentido también para los accionistas. La voz dudó un momento, pero aceptó darle un margen breve. Le advirtió que no confundiera ese margen con libertad, que cada minuto contaba y que la paciencia tenía límites. Al colgar, Leonardo se recargó en la pared y cerró los ojos. El peso del pasado, del presente y del futuro se le aplastaba encima. Chocaban entre sí el miedo a perder de nuevo a Rocío, el miedo a exponer a sus hijos, el miedo a perder la empresa, y una sensación nueva que no había sentido en años, el deseo real de hacer las cosas de otra manera. Fue Emiliano quien propuso la idea que cambiaría el rumbo de esa batalla. Dijo que podían hacer creer a Esteban que estaban cediendo, mientras por otro lado se movían para encontrar a Rocío, que la firma, si llegaba a suceder, no sería un acto definitivo, sino una maniobra para ganar tiempo, que nada estaba perdido mientras ellos se mantuvieran unidos, informados y un paso adelante. Gael reforzó el plan con su empatía estratégica, sugirió usar el punto débil de Esteban, su ego. Estaban seguros de que él quería no solo ganar poder,
sino humillar a Leonardo, demostrar que era más inteligente, más frío, más capaz. Si lo hacían creer que estaba a punto de triunfar sin resistencia, bajaría la guardia. Tiago, por su parte, se ofreció a hacer lo que fuera necesario en la parte más peligrosa de la operación. No le tenía miedo a enfrentarse cara a cara con quien fuera. Sentía que, después de una vida de impotencia, había llegado el momento de pelear por algo que era suyo, su madre y su familia. Julio se encargó de la parte táctica, conocía viejos contactos, agentes discretos, informantes en barrios complicados. Recordaba nombres de choferes, vigilantes, hombres de confianza que alguna vez trabajaron para la empresa antes de que Esteban los sustituyera por otros más manejables. Empezó a hacer llamadas desde un teléfono seguro, dando descripciones del auto gris, de la zona de la farmacia, del horario aproximado del secuestro. Las horas siguientes fueron una mezcla de tensión y movimiento. Leonardo habló con su equipo legal más cercano, pero no a través de los canales habituales, sino por medio de un abogado viejo y retirado que aún le debía favores. Le pidió que analizara la validez real de las cláusulas y que pensara posibles salidas en caso de que Esteban intentara legitimar el golpe. En un momento de calma aparente, Gael se acercó a la ventana del salón principal, miró la ciudad y recordó las palabras de la señora del mercado que les vendió las pulseras. Pensó que, a pesar del miedo, estaban más unidos que nunca, que el amor que los mantenía juntos era su única ventaja frente al frío cálculo de Esteban. Emiliano se paró a su lado y le dio un leve empujón amistoso en el hombro. Le dijo que no dejaran que el pánico los paralizara, que habían sobrevivido a noches sin luz, a días sin comida, a humillaciones en el pueblo. No iban a doblarse ahora, aun cuando el enemigo jugaba en un terreno que no conocían del todo. Tiago, en otra esquina del departamento, golpeaba el aire con los puños, como si se entrenara contra enemigos invisibles. Murmuraba que no permitiría que nadie volviera a arrancarles a su madre, que si el mundo quería guerra, la tendría, y en algún lugar de la ciudad, en una bodega oscura de una zona industrial, Rocío comenzaba a despertar. La cabeza le dolía, el cuerpo le pesaba, la lengua le sabía amarga. Tardó unos segundos en entender dónde estaba. Estaba atada a una silla, con las manos sujetas a la espalda y los pies unidos con cintas fuertes. El lugar olía a aceite, metal y polvo. La única luz entraba por una pequeña ventana alta, cubierta de suciedad. Frente a ella, un hombre de gorra y barba se recargaba en una pared, mirando su celular con aburrimiento. Otro revisaba algo dentro de una caja de herramientas. Había silencio, tenso, como de espera. Cuando uno de ellos se dio cuenta de que Rocío se movía, se acercó con paso lento. Le habló con voz neutra, sin odio, explicándole que no quería hacerle daño si no era necesario, que solo estaba ahí como garantía de que alguien cumpliera con su parte del trato, que en cuanto todo se resolviera, volvería con sus hijos como si nada hubiera pasado. Rocío lo miró con rabia serena. Por dentro, sin embargo, un miedo profundo le recorría el pecho, no solo por ella, sino por lo que Esteban podía hacer con Leonardo a través de ella. Conocía lo suficiente del mundo del poder como para saber que la ambición y el miedo eran una mezcla peligrosa. Con voz firme, aún con la garganta reseca, dijo que sus hijos no se quedarían de brazos cruzados, que Leonardo tampoco. El hombre se encogió de hombros. Dijo que no era asunto suyo lo que hicieran, siempre y cuando no interrumpieran el acuerdo. En ese instante, Lucía recibió un mensaje en su teléfono. Esteban le informaba que las cosas avanzaban según el plan. Ella obedecía, pero algo en el fondo de su conciencia comenzaba a incomodarla. No era la primera vez que veía movimientos sucios en la empresa, pero nunca antes había estado una familia tan claramente en medio. Mientras la tarde caía, la ciudad se llenaba de luces otra vez. En el Penthouse,
El reloj parecía avanzar más rápido de lo normal. El plazo dado por la voz anónima se acercaba a su fin. El sobre con los documentos seguía sobre la mesa, abierto, como un recordatorio constante de la trampa. Leonardo, los trillizos y Julio se reunieron alrededor de la mesa, tomando la decisión que marcaría el paso siguiente. Empezaron a repartir tareas, a definir quién se encargaría de hablar, quién de seguir rastros, quién de moverse en las sombras. Comprendieron que ya no estaban solo enfrentando un conflicto familiar, sino una guerra silenciosa contra una red de intereses que no se detendría ante nada. La noche se hizo presente con un cielo pesado sobre la ciudad. El aire traía consigo una mezcla de gasolina, comida callejera y lluvia lejana. Las luces de los autos se volvían líneas continuas desde las alturas, y ahí, en el corazón de ese caos, una familia que hasta hace poco estaba rota se preparaba para enfrentar el golpe más duro de sus vidas, con miedo y rabia, sí, pero también con un amor que no sabía rendirse. En algún punto entre la torre elegante y la bodega perdida, el destino se estaba tensando como una cuerda al borde de romperse. Lo que sucediera después dependería de cuánto estuvieran dispuestos a arriesgarlo todo para rescatar a Rocío, protegerse entre ellos y desenmascarar al hombre que había decidido jugar con sus vidas como si fueran piezas reemplazables en un tablero sin alma. La noche cayó sobre la Ciudad de México con un peso extraño, como si la oscuridad presintiera que algo decisivo estaba a punto de suceder. En el Penthouse, las luces estaban encendidas, pero el ambiente se sentía sombrío, cargado de ansiedad y de una determinación feroz. Los trillizos, Leonardo y Julio se reunieron alrededor de la mesa una vez más, listos para ejecutar el plan que habían trazado para rescatar a Rocío y enfrentar a Esteban. Emiliano desplegó un mapa de la ciudad con varias marcas hechas a mano, indicando las bodegas y casas de seguridad que, según los contactos de Julio, solían ser utilizadas por ciertos grupos para retener a personas sin llamar la atención. Habían descartado varias por disposición, vigilancia o ruta de escape. Solo quedaban 3 con características que coincidían con lo que habían visto en la grabación de la farmacia y con el tiempo que había tardado el auto en desaparecer. Gael observó el mapa en silencio, con los ojos llenos de preocupación pero también de firmeza. Tiago, inquieto como siempre, daba pasos cortos alrededor de la mesa, como si cada segundo detenido fuera una traición contra su madre. Leonardo escuchaba todo con una emoción contenida, sosteniendo la idea de que no podía repetir sus errores. Esta vez no se retiraría, ni abandonaría, ni quedaría al margen. Tenía que luchar por su familia, aunque fuera la primera vez en muchos años que lo hacía. Tenemos 3 posibles ubicaciones, comenzó Julio, una en Azcapotzalco, otra en una zona industrial de Vallejo y la última cerca de Iztapalapa. Por distancia y tiempo, yo diría que la más probable es la de Vallejo, pero no podemos descartar las otras sin revisarlas. ¿Y cómo vamos a entrar?, preguntó Gael. No sabemos cuántas personas hay, ni si están armados. No podemos llegar como locos, agregó Emiliano. Tenemos que observar primero, analizar la situación. No podemos arriesgarnos sin pensar. Tiago apretó los dientes. Mi mamá está ahí, esperando que hagamos algo. No voy a quedarme sentado mientras ella. Nadie está diciendo que nos quedemos quietos, lo interrumpió Emiliano. Pero si entramos sin un plan, podemos empeorar todo. No solo ella corre peligro, nosotros también. Leonardo levantó la mirada. Tiago, tienes que confiar en tus hermanos, dijo, con voz grave. Yo sé que quieres actuar ya, que estás ardiendo por dentro, pero tu valentía no puede cegarte. Rocío necesita que pensemos con cabeza fría. Tiago respiró profundamente, conteniendo las lágrimas de frustración. Está bien, dijo, al fin, pero no perdamos más tiempo. Julio tomó las llaves de una camioneta que había conseguido a través de un viejo conocido. Era simple, sin logos, perfecta para moverse sin llamar la atención.
Decidieron dividirse en dos grupos. Leonardo iría con Emiliano y Gael, mientras Julio se llevaría a Tiago por otra ruta para cubrir más terreno y verificar las ubicaciones restantes. Si encontramos algo en cualquiera de los lugares, dijo Julio, nos mandamos ubicación y nos reunimos allí. No actúen solos, no hasta que lleguemos todos. Los trillizos asintieron. Estaban nerviosos, sí, pero también listos. La ciudad se extendía frente a ellos como un laberinto oscuro lleno de peligros, pero también de posibilidades. Tenían miedo, pero el amor que sentían por su madre era más fuerte que cualquier temor. Rocío, en la bodega donde la retenían, intentaba mantener la calma pese al dolor de cabeza y a los mareos. Sabía que sus hijos harían todo por encontrarla. Sabía que Leonardo, esta vez, no los dejaría solos. Y aunque la situación era crítica, algo dentro de ella, esa intuición materna que nunca falla, le decía que no estaba derrotada, solo tenía que resistir. Los hombres que la vigilaban parecían impacientes. Uno fumaba a un lado, el humo llenando el ambiente. El otro caminaba en círculos, revisando el celular cada 2 minutos como si esperara instrucciones. ¿Por qué hacen esto?, preguntó Rocío, con voz firme. ¿Qué clase de personas son? El hombre de la gorra la miró sin emoción. No es personal, señora, dijo. A veces la gente rica necesita un empujón para tomar decisiones difíciles. Nosotros solo cumplimos con nuestro trabajo. ¿Trabajo?, replicó. ¿Secuestrar a una mujer es trabajo para ustedes? El hombre no respondió. Rocío levantó la barbilla. Mis hijos no se van a quedar de brazos cruzados. Y Leonardo tampoco. El otro resopló. Ojalá se queden quietos. Menos problemas para todos. Pero Rocío sabía que no sería así. Mientras tanto, en la camioneta de Leonardo, el ambiente era tenso. El hombre llevaba las manos firmes en el volante, pero los ojos revelaban su lucha interna. Emiliano iba adelante, mirando el mapa desde su celular, detectando rutas posibles. Gael iba atrás, observando la ciudad a través de la ventana, como si buscara señales invisibles. No debiste irte, dijo Gael de pronto, sin dureza, sino con una tristeza profunda. No debiste dejarnos crecer sin ti. Leonardo tragó saliva. Lo sé, respondió. Creí que algún día podría enmendarlo, regresar con algo que los hiciera sentir orgullosos, pero no entendía que el orgullo es nada si no estás allí cuando te necesitan. Emiliano miró por el espejo retrovisor. Se puede empezar de nuevo, dijo. No es fácil, pero se puede. Leonardo asintió, aunque su expresión dejaba claro que dudaba de merecer esa oportunidad. La camioneta de Julio, por otro lado, se movía más rápido, pues Tiago insistía en no perder ni un segundo. El muchacho apretaba los puños, mirando el camino con los dientes apretados. Vas a reventar el tablero si sigues así, le dijo Julio. Tranquilo, vamos a encontrarla. No puedo estar tranquilo, respondió Tiago. No puedo. Mira, muchacho, interrumpió Julio. Te voy a decir algo que aprendí en mis años de seguridad. El que mejor pelea no es el que llega primero, sino el que llega completo. Tu mamá necesita que estés completo, no que te rompas antes de tiempo. Tiago bajó la mirada. Solo quiero que esté bien, y lo estará, dijo Julio. Vamos a asegurarnos de eso. Pasaron casi 40 minutos antes de que el primer indicio apareciera. Emiliano detectó que una de las rutas utilizadas por el auto gris coincidía con una zona industrial casi abandonada, donde varias bodegas habían sido señaladas como posibles puntos de retención clandestina. Marcó la ubicación y se la envió a Julio. Este la comparó con su propia información y confirmó que tenía sentido. Ambas camionetas se dirigieron allí. Al llegar a la zona industrial, el aire olía a metal oxidado y a humedad. Las paredes grafiteadas y las puertas viejas le daban un aspecto abandonado, pero las luces de una de las bodegas estaban encendidas. Esta es, susurró Emiliano. No entren solos, advirtió Julio por teléfono. Ya vamos llegando. Leonardo apagó las luces de la camioneta. Los trillizos bajaron en silencio,
avanzando entre sombras. Podían escuchar voces dentro de la bodega, pero no distinguían palabras. Tiago llegó con Julio unos minutos después. Al ver la escena, quiso correr hacia la puerta, pero Julio lo detuvo con el antebrazo. «Espera la señal», ordenó. Leonardo se acercó a sus hijos. «Vamos a entrar juntos, pero escúchenme bien, si algo pasa, ustedes se cubren. Primero, yo no voy a perderlos, no otra vez». Tiago negó con la cabeza. «No estamos aquí para escondernos. Estamos aquí para salvar a mamá». Fue Emiliano quien puso orden. «Vamos a hacer esto como lo planeamos. Sigilosos, rápidos, inteligentes». Gael respiró hondo, temblando de adrenalina. «Estamos listos». Julio tomó la delantera, se acercó a una de las ventanas laterales, rompió el vidrio con un golpe preciso y silencioso y observó el interior. Vio a dos hombres, uno armado. Rocío estaba atada a una silla, los ojos abiertos, mirando el suelo. Le hizo señas a Leonardo y a los muchachos. Era el momento. Entraron como una sombra que se desdobla, Julio primero, luego Leonardo, luego Emiliano y Gael, mientras Tiago se movía por la parte trasera para bloquear cualquier escape. El primer hombre apenas tuvo tiempo de levantar el arma cuando Julio lo derribó con un golpe certero en la muñeca. Emiliano y Gael se abalanzaron para inmovilizarlo. El segundo intentó huir hacia la puerta lateral, pero Tiago apareció allí, furioso, y lo estampó contra la pared antes de que pudiera reaccionar. «¿Dónde está mi mamá?», gritó Tiago, con los ojos encendidos. Ahí está, suéltame», balbuceó el hombre. Leonardo llegó hasta Rocío primero. Sus manos temblaban cuando quitaron las cuerdas. Rocío, débil, se apoyó en él. El contacto la estremeció. Habían pasado más de 17 años desde la última vez que él la sostuvo así. «¿Estás bien? ¿Estás viva?», murmuró Leonardo, con un nudo en la voz. «Mis hijos. ¿Dónde están mis hijos?», preguntó Rocío, desesperada. «Aquí, mamá», dijo Gael, corriendo hacia ella. Emiliano la abrazó por el otro lado. Tiago, jadeando, se acercó después. Rocío los rodeó con los brazos temblorosos. «Sabía que vendrían por mí», susurró. «Lo supe, siempre lo sé». Julio amarró a los secuestradores mientras Leonardo ayudaba a Rocío a ponerse de pie. Sabían que debían salir antes de que llegaran refuerzos. «Vámonos», dijo Julio. «Esto todavía no ha terminado». Mientras avanzaban hacia las camionetas, Rocío intentó hablar. «Esteban». Leonardo la interrumpió. «Lo sabemos, y va a pagar por esto, te lo prometo». Pero Rocío negó con la cabeza. «No solo él, hay más personas involucradas. Escuché sus conversaciones. Están planeando algo grande para mañana, algo con los accionistas. Quieren quitarte todo, y si no firmas, quieren que parezca que te volviste loco». Leonardo apretó los dientes. «Entonces no solo los enfrentaremos, los vamos a desmascarar». Emiliano sacó el celular. «Hay cámaras en la bodega. Podemos recuperar las grabaciones. Tienen evidencia de que te secuestraron, mamá. Esto puede destruir a Esteban. Y si no hay cámaras, tenemos a estos dos testigos», dijo Gael, mirando a los hombres atados. «Ellos cantarán». Tiago sonrió con furia. «Les haremos cantar hasta la última nota». Rocío respiró hondo. Miró a Leonardo. «La única forma de ganar es juntos». Leonardo la miró como si la viera por primera vez. «Entonces pelearemos juntos». Esa misma noche, el grupo se reunió en el Penthouse para estructurar cómo enfrentarían a Esteban al día siguiente. La junta de accionistas sería el campo de batalla final. Ahí, en la cúspide del poder, con todos los ojos encima, revelarían el secuestro, la conspiración y las maniobras sucias. Julio estaba seguro de que, con las pruebas adecuadas, Esteban no tendría oportunidad, pero también advirtió que sería peligroso. Esteban era inteligente, frío, y probablemente anticiparía un contraataque. «Mañana será un día decisivo», dijo Julio. «No se confíen, puede ser su victoria, o su caída». Emiliano tomó la mano de Rocío.
será nuestra victoria, porque no estamos solos. Gael asintió, poniendo su mano sobre la de Emiliano, porque somos familia. Tiago puso la suya encima, y nadie se mete con nuestra familia. Leonardo miró la escena y sintió como el pecho se le apretaba. Lentamente, colocó su mano sobre la de ellos. Rocío lo miró, sorprendida pero con ternura. Nunca es tarde para volver a ser parte de lo que dejaste atrás, y yo nunca volveré a irme, dijo Leonardo. Nunca más. A la mañana siguiente, llegaron al corporativo antes de que los accionistas se reunieran. La tensión era visible en todos los rostros. La noticia del secuestro se había mantenido oculta, pero Esteban ya sabía que Leonardo había actuado. Se le notaba en la postura rígida, en la sonrisa nerviosa, en la mirada que no podía ocultar el miedo. Cuando la junta comenzó, Leonardo pidió la palabra. Su voz retumbó en la sala. Elegantes, llena de trajes, relojes caros y miradas calculadoras. Antes de cualquier votación, dijo, quiero mostrarles lo que verdaderamente ha estado pasando aquí. Emiliano conectó las grabaciones recuperadas. Se vio el auto gris, los hombres interceptando a Rocío, llevándola a la bodega. Se escucharon fragmentos de conversaciones donde mencionaban la firma forzada de documentos. Aparecieron imágenes de Esteban entrando y saliendo de reuniones clandestinas. Los accionistas comenzaron a murmurar, inquietos, horrorizados. Esteban se puso de pie. Esto es una farsa, dijo. Él está tratando de cubrir su inestabilidad mental. Leonardo lo interrumpió con una fuerza que no había tenido en años. La única inestabilidad aquí es la tuya, Esteban. La inestabilidad de un hombre que quiere el poder a cualquier precio. Rocío dio un paso al frente. Él me secuestró, dijo, mirando a todos con los ojos llenos de determinación. Quiso usarnos como fichas, pero no somos fichas, somos una familia. Esteban retrocedió. Los guardias entraron. Tratando de escapar, empujó una mesa y corrió hacia la puerta, pero Tiago se interpuso. Con un movimiento rápido lo detuvo. Gael y Emiliano lo inmovilizaron mientras los guardias lo esposaban. Esto es solo el principio, amenazó Esteban. No entienden lo que están soltando. Leonardo lo miró a los ojos. Yo sí lo entiendo. Hoy recupero mi familia, y recupero mi empresa. La sala estalló en murmullos. Los accionistas, temerosos de lo que habían visto, retiraron cualquier respaldo a Esteban. La policía se lo llevó esposado mientras él gritaba incoherencias. Al salir de la reunión, Rocío se apoyó en Leonardo. Lo logramos, dijo, con lágrimas en los ojos. Lo logramos juntos, respondió él. Emiliano, Gael y Tiago se acercaron. El cielo sobre la ciudad comenzaba a despejarse, y por primera vez, en mucho tiempo, la familia caminaba unida, en la misma dirección. Gracias por acompañarnos en esta historia llena de emoción, lucha y amor. ¿Te gustó este relato épico del pueblo mexicano? Si te emocionó, si te mantuvo al borde del asiento, te invitamos a dejar un like para que nuestro canal siga creciendo. Comparte este video con un amigo amante de las historias intensas y mexicanas. Y recuerda, aquí te esperamos en el próximo video, con otra historia que tocará tu corazón.